pero gracias a Dios que Él nos ha sostenido durante todo este tiempo y puedo estar en esta mañana aquí con vosotros. Os podéis acercar porque yo ya no contagio, ya he dado negativo el miércoles di negativo y el martes mi esposa marchó para Cuba habiendo dado negativo el domingo y se marchó con toda la flojera y tal, y yo espero que esté bien porque no tengo noticias de ella, solo sé que llegó bien, pero poco más. Y ahí se ve la pasión, ¿no? Cuando una persona tiene una pasión por la obra de Dios, que no hay quien le frene, ¿no? Quiero dos cositas decir respecto a lo del viernes. Quienes van a compartir el taller, la enseñanza, la ponencia, son nuestros hermanos Joan y Carmen Bell. Ellos son catalanes, misioneros, llevan más de 20 años en el campo misionero y empezaron a desarrollar un programa que se llama Avisa, que es de ayudar, te ayuda a detectar si un niño ha sido o está siendo abusado sexualmente. Entonces, el taller, lo que se pretende a través del taller, no va a ser un taller religioso donde se va a hablar de Dios, pero sí es un taller donde se va a compartir a los padres, a los que trabajan con niños, cómo poder ver en el comportamiento de un niño si ese niño o esa niña está siendo abusado o abusada en el área sexual. Es muy interesante porque hay estadísticas y porcentajes muy elevados. Yo les pregunté, ¿y España? Porque ellos están trabajando en Bolivia, también dejaron una obra, un trabajo entre los niños en Perú, en la ciudad de Trujillo. Ahora están en Bolivia, pero Dios les está diciendo, según palabras de ellos, que tienen que marchar para trabajar en Colombia y Venezuela con el propósito de llevar este programa. Y la verdad que se les han abierto las puertas de los institutos, de los colegios y de muchas instituciones seculares allí en Bolivia, y está siendo de mucha bendición. Por eso yo quiero animaros a estar aquí presentes. No pueden haber niños durante el taller por los temas que van a tocar y algún vídeo que van a presentar. No sé realmente lo que van a exponer. Sé que el tema va a ser ese principalmente, y no quiero perder, no es perder, yo creo que no estoy perdiendo el tiempo, no quiero dedicar más tiempo a hablar del tema. Vamos a estar 2 horas, empezaremos a las 7:30, a mitad tendremos un break, un descanso para poder tomar un café, algo, y luego habrá un tiempo de coloquio por si hay preguntas. Así que yo quiero animaros a que animéis a vuestras familias, vuestros familiares, a vuestros amigos, los padres de los amiguitos de vuestros hijos que están en el colegio, a que animéis a la gente a estar presente en ese taller. Va a ser un taller totalmente secular. Cuando digo secular no es un culto evangélico, va a ser un taller con un enfoque específico y va a ser ese. Y otra cosa, ayer me llamaron Joan y Carmen Bell. Ellos van a estar en la zona de Valencia del 9 al 12 y me pidieron si alguien les puede hospedar del 9 al 12. No sé qué, alguien ha dicho algo, no sé. Una noche, ¿no? Ahora, si los quieres hospedar todo, va a ser genial. Ellos necesitan un lugar para no estar moviéndose cada noche, porque van a estar moviéndose por la zona de Valencia. Desde el jueves estarán en un sitio, viernes estarán con nosotros, sábado y domingo estarán en otros lugares, para no estar cada noche en una casa diferente. Entonces yo le dije, le voy a preguntar, no prometo nada, pero seguro que alguien va a abrir su casa. Y ¿quién? Es que no me entero. Ah, vale, perfecto. Ellos van a hacer su marcha, es que no veo desde aquí, no tengo las gafas. Muy bien,
Gracias. Vale, fantástico. ¿Ahora? Vale. Sí, me han dicho que los niños que están, o los jovencitos que están trabajando el musical, que tienen que salir y subir arriba, ahora. Muy bien, no quiero perder más tiempo con esto. Quiero invitarte a abrir la Biblia en Ezequiel capítulo 22. Y vamos a leer solamente un par de versículos. Ezequiel 22. Creo que es eso, si no me he equivocado. Creo que hay algo que tenemos que entender, que el mundo está viviendo un tiempo histórico, no solamente por el tema COVID, sino porque esto pues se está yendo, no sé cómo decirlo, ¿no? Estamos en un tiempo muy delicado y es un tiempo en el cual la Iglesia más que nunca tiene que levantarse. ¿Estás conmigo? Y un tiempo en el que Dios también está trabajando y está levantando un ejército de personas que van a salir al mundo a predicar el mensaje del Evangelio. Y Dios lo está haciendo. Y nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo un preavivamiento, algo que va a venir, que va a sacudir al mundo entero y que de alguna manera el nombre de Cristo va a ser conocido como nunca antes hasta lo último de la tierra. Dios está trabajando en su iglesia para que su iglesia sea una iglesia anunciadora del Evangelio. Amén. Muy bien, para ponernos con lo de Ezequiel, no sé cuántos os acordáis de una predicación de hace unos domingos atrás que se dio en dos partes, que era "y mientras tanto ¿qué?", que empezaba con el profeta Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías y le dice a Jeremías todo lo que iba a venir al pueblo de Israel, que iba a ser deportado. El pueblo fue deportado y luego a través de Jeremías Dios dice que dejen de escuchar a falsos profetas porque el pueblo, o sea, que les estaban predicando, enseñando cosas que no eran correctas, falsas esperanzas, y Dios le dice a Jeremías, hasta que no se cumplan 70 años, ellos no van a volver. ¿Estáis conmigo? No van a volver del cautiverio. Para entenderlo bien necesitamos conocer toda la historia bíblica. Pero Dios siguió actuando durante esos 70 años. ¿Qué tenían que hacer ellos? Vivir, seguir creciendo como pueblo, establecerse, casarse, seguir adelante. Esto deportados en Babilonia. Pero Dios sigue trabajando y sigue hablando a su pueblo, preparando un pueblo a través del cual tenía que venir el Mesías. Ese pueblo tenía que volver del cautiverio de Babilonia. Y Dios va levantando determinados profetas que siguen hablándole al pueblo. Y uno de los profetas que fue uno de los cautivos, que estaba deportado, es el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel, Dios lo levanta, no quiero enrollarme. El mensaje en Ezequiel 22 es muy claro. Hay una denuncia de parte de Dios contra su pueblo. Y hay una denuncia acerca de los pecados en los que su pueblo había caído. Su pueblo, a pesar de ser el pueblo escogido, el pueblo de Israel, no se portó de forma diferente al resto de los pueblos. Empezó a adorar a otros dioses, había corrupción en el pueblo, había abuso por parte de los poderosos. Fue tal que llega el momento en que Dios tuvo que decir al pueblo de Israel: no me hagáis más cultos, aborrezco vuestras
vuestros cultos, aborrezco todo lo que estáis haciendo. ¿Por qué? Porque con vuestros labios me alabáis, me adoráis, pero vuestro corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque vuestros hechos hablan acerca de cómo está vuestro corazón. Entonces, no sé si me estoy explicando. En Ezequiel 22, Dios habla acerca de los crímenes y las cosas terribles que el pueblo de Israel hizo en Jerusalén. Cómo se comportó el pueblo de Dios en Jerusalén. Y hay una serie de denuncias, ¿no? Hay como un listado de pecados por los que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había estado cometiendo justo antes de salir deportado. Entonces hay una reprimenda de Dios y una reprimenda de Dios hacia su pueblo a través del profeta. Y el profeta, recordemos que está en Babilonia, el profeta seguía anunciando de parte de Dios cuál ha sido el motivo del por qué el pueblo había sido tratado como fue tratado y había sido deportado a Babilonia. Abusáis, robáis, os comportáis mal, toda una serie de pecados. Y esto nos lleva al versículo 30, donde dice, estoy leyendo la versión de la palabra, dice: he buscado entre ellos, entre el pueblo, uno solo que construyese un muro, alguien que hiciese vallado, dice en la versión Reina Valera. Dice, entre alguien que construyese un muro y que en defensa del país se mantuviese en la brecha frente a mí para evitar que yo lo destruyera. Lo que Dios está diciendo, esto y esto y esto lo ha hecho el pueblo, pero yo he estado buscando entre el pueblo alguien que se posicione entre yo y el pueblo para que yo no destruya al pueblo. Pero lo triste es que dice, pero no he encontrado a nadie. Entonces el versículo 31 dice: entonces derramé sobre ellos mi furor, los aniquilé con el fuego de mi cólera y los hice responsables de su conducta. Esto es lo que Dios le dice al pueblo a través de Ezequiel. Y la verdad que el mensaje es un mensaje terrible. Cuando miramos la palabra de Dios y vemos el amor que Dios tiene para con su pueblo, Él a través de los profetas les dice: yo sé lo que hay en mis pensamientos acerca de vosotros. Yo sé lo que hay en mi corazón acerca de vosotros. En mi corazón hay pensamientos de bien y pensamientos de paz, no de destruiros. Ahora, lo que habéis recibido es por causa de vuestra conducta, pero en mi corazón está el deseo de salvaros, de haceros bien. Yo quiero traer estas palabras al día de hoy. Lo que hay en el corazón de Dios, a pesar del mundo como está, de que el mundo está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y tristemente todo esto también está entrando dentro de lo que es la iglesia o la institución religiosa, evangélica o cristiana. A pesar, los pensamientos de Dios no han cambiado para con la humanidad. El amor que Dios tiene para con el hombre sigue intacto, sigue igual. ¿Estás conmigo? Amén. Su amor, el hecho de que pasemos a veces por dificultades, o la humanidad pase por dificultades o situaciones terribles. La humanidad ha pasado por muchas situaciones terribles: pandemias, guerras, la Gran Guerra, la llamada Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero el ser humano no ha cambiado, sigue igual, o tal vez va a peor. Tal vez va a peor. Hemos visto que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Si el destino o el futuro de la humanidad depende de la propia humanidad, lo tenemos crudo. ¿Por qué? Porque en el corazón del ser humano está la tendencia al mal. Hemos nacido con el gen tocado, infectado por ese virus llamado pecado. La tendencia al egoísmo, la tendencia a la lujuria. ¿Estás conmigo? Eso está en el corazón de cada uno de nosotros. Eso está en ti y está en mí. Ahora, el amor de Dios es tan grande que en tiempos de los profetas, en tiempos antiguos, Él no halló nadie que pudiese ponerse en la brecha a favor de la tierra, a favor del país, para que Dios no destruyera al país.
Entonces, como no encontró a nadie que se pusiese a favor de la tierra, que ejerciera un sacerdocio entre la tierra y Dios y la tierra, Dios tuvo que proveer de alguien. ¿Estás conmigo? Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Ezequiel 22:30 dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Alguien vino a hacer vallado delante de Dios a favor de la humanidad. Y ese alguien sí que rogó al Padre por gracia y por misericordia a favor de la humanidad perdida. Ese alguien, su nombre es Jesús. ¿Estás conmigo? Ese alguien, su nombre es Jesús. No sé si me estoy explicando bien, porque no me encuentro así un poco debilucho, entonces, y como mis pensamientos van muy rápidos, no sé si me estoy explicando bien. Su nombre es Jesús. Dice Lucas 23:34, ahí está el clamor de Jesús a favor de la humanidad. Jesús habla al Padre. No sé si habéis oído alguna vez hablar del famoso sermón de las 7 palabras, que son las siete frases que Jesús pronunció estando en la cruz. Pues entre lo que él pronunció hubo una oración intercesora, no solamente por aquellos que lo estaban crucificando, sino por la humanidad. Y lo que Jesús oró y rogó al Padre es lo que el Padre estaba buscando en tiempos de Ezequiel y no lo encontró. Alguien que pidiese por ellos, alguien que los protegiera delante de Dios como una muralla, alguien que rogara por ellos para que Dios no los destruyera. En Ezequiel no lo halló, pero en la cruz del Calvario Dios lo encontró, Dios lo halló. Y en la cruz del Calvario hay una oración que Jesús levanta al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí empieza la historia de la redención de la humanidad. Ahí empieza la historia de la redención del ser humano, de tu redención, de tu salvación. La salvación es precisamente esto, que alguien cargó con tu culpa, tomó tu lugar y murió por ti en la cruz del Calvario. Y alguien rogó por ti, alguien hizo vallado entre Dios que es santo y nuestra impureza que es pecaminosa. La suciedad de nuestro pecado, para que nosotros no fuéramos destruidos, alguien se interpuso entre Dios y nosotros. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Pero la historia no queda ahí. No queda ahí. Dios sigue buscando gente que se ponga a favor de la tierra delante de Dios. Dios sigue buscando personas que intercedan delante de Dios a favor de la tierra, a favor de la humanidad. Dios sigue buscando gente que esté dispuesta a negarse a sí mismo a favor de la humanidad. Dios sigue buscando personas que estén dispuestos a dar sus vidas a favor de la humanidad. Dios sigue buscando gente que hagan muro, que hagan vallado, que se pongan en la brecha a favor de la humanidad. Dice Hebreos 12, 3 y 2, dice en la versión del lenguaje actual, está hablando a creyentes, pongamos toda nuestra atención en Jesús. La versión Reina Valera dice: pongamos nuestros ojos en Cristo, nuestra mira, nuestro corazón en Cristo, en Jesús. Dice: pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. La Biblia dice que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Y el fruto de la aflicción de su alma, ¿cuál es? Tú y yo, habiéndole conocido, habiendo renunciado a una vida de pecado, habiendo respondido a su llamado para venir y ser salvos. Ese es el fruto de la aflicción de su alma.
El fruto de la aflicción de su alma lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, cuando dice que de toda lengua, de toda etnia, de todo pueblo y de toda nación levantaban un cántico diciéndole a Cristo, al Cordero que fue inmolado: digno eres, digno eres. El fruto de la aflicción de su alma es que un día el Evangelio va a ser predicado en todas las naciones, que un día el Evangelio va a llegar a todas las familias, que un día el Evangelio va a llegar a todas las casas, que un día el Evangelio va a llegar a todas las etnias y un día el Evangelio va a ser predicado en todos los idiomas de la tierra. Aleluya. Amén. Pero para que esto sea hecho una realidad, necesitamos romper nuestra comodidad, nuestra rutina y necesitamos estar dispuestos a pagar un precio. Aún con nuestra propia vida. Dice Hebreos 12, dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería feliz. Y ahora se ha sentado a la diestra, a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Pero Él siguió adelante. Escucha, cuando la iglesia se levanta y predica el evangelio genuino y predica la sana doctrina, muchos van a odiar a la iglesia. Muchos van a perseguir a la iglesia. Cuando tú te levantes, no como un fanático religioso, sino con una vida que demuestra que realmente Cristo te cambió, Cristo te salvó, que demuestra que realmente tú ya no mientes, ya no hay lujuria en tus ojos, ya no hay deseos perversos en tu corazón, ya no robas, ya no insultas, ya no te envidias, ya hay un corazón transformado, una vida transformada. Esto va a despertar el odio de mucha gente contra ti, porque la gente no quiere cambiar. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Pero ¿sabes lo maravilloso de todo, en medio de toda esta historia que parece trágica? Es que muchos sí van a creer. No todos van a creer, pero muchos sí van a creer. Amén. La palabra de Dios, Jesús, Él dijo, mirando la gente, mirando las multitudes, dijo, y las veo desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Y dice que con compasión, ¿no?, los amó. Y dice que les dijo a los discípulos, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No a la mies, sino a su mies. Todos entendemos lo que es la palabra mies, la cosecha, los campos sembrados de trigo, eso es la mies. Eso es la mies. Y dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque alrededor del mundo hay una iglesia que está esperando ser rescatada del pecado. Y solamente es posible que esa iglesia sea rescatada del pecado si alguien les anuncia la verdad. Hay una historia en la Biblia, hay muchas historias, pero hay la historia de un hombre que estaba a cargo de la tesorería de la reina de Etiopía, Candace. Y este hombre era un hombre que conocía a Dios, un eunuco. Y está Felipe, uno de los 7 diáconos, que está en Samaria. Y hay un avivamiento tremendo, señales, prodigios, sanidades están ocurriendo a través de Felipe. Y la predicación del Evangelio está transformando y cambiando vidas en la ciudad de Samaria. Sin embargo, el Espíritu Santo le dice a Felipe, vete al desierto. Y cuando llega, está Felipe en el desierto y le indica el lugar, le dice camino hacia tal, se da cuenta que hay un hombre, o me imagino que venía con toda la escolta, en una carroza, en un carro. Y el Espíritu le dice, acércate al carro. Y hay un hombre leyendo las Escrituras en el carro. Ese hombre era el ministro de Hacienda o de tesorero de la reina de Etiopía. Y está leyendo Isaías 53. Y en Isaías 53 es una
parte profética del sufrimiento de Jesús. Y le pregunta y le dice, a pesar de tener las escrituras delante de él, Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y dice que entonces, empezando desde ese pasaje, dice que Felipe le habló las buenas nuevas del Evangelio, terminó hablándole de Jesucristo. Y aquel hombre por fin entendió las Escrituras, porque alguien vino y se las explicó. Alguien vino y le dijo cuál era, qué quería, por qué Dios había revelado a través de Isaías eso. Y lo que el mundo está necesitando hoy son Felipes que se arrimen a la gente y les expliquen las Escrituras. El mensaje de salvación, no tanto la teología, no tanto los misterios de si Dios es o cómo, porque eso a todos nos gusta la teología, o por lo menos a mucha gente. Lo importante es predicar a Cristo. Lo importante es que la gente entienda que está perdida. Lo importante es que tu familia entienda que si no viene con arrepentimiento a los pies del Señor, se perderá eternamente en un lugar llamado infierno. Esto es lo que no tenemos que hablar del infierno, tenemos que hablar de la salvación. Tenemos que hacer ver a la gente que están separados de Dios por causa de algo que se llama pecado. Y que Cristo en la cruz del Calvario dio su vida para quitar lo que nos separaba del pecado. Busqué entre ellos a alguien que los defendiera. Hoy Dios sigue buscando gente que defienda a la humanidad. Hermanos, nosotros no estamos para condenar al mundo. Que muchas veces nuestras conversaciones son de condenación de lo que la gente hace. Estamos para ser vallados delante de Dios a favor de la gente que no conoce a Dios. Y por el hecho de no conocer a Dios, por eso hacen lo que hacen. ¿Estás conmigo? Y la forma en cómo puedo hacer yo vallado, hablándole a Dios a favor de la gente. Dios sabe cómo es la gente. No sé si me explico. Dios sabe lo que el ser humano hace. Él sabe lo que tú has dicho hoy. Él sabe lo que hay ahora en este momento en tu mente, en tu corazón. Él sabe lo que está haciendo, ¿cómo se llama? Nuestro presidente del gobierno ahora en este momento. Y la oposición, Él lo sabe. Pero Dios está esperando una iglesia que se posicione a favor de la tierra, a favor de la gente. ¿Estás conmigo? Que le diga a Dios, Señor, gracia y misericordia. Que le diga a Dios como hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. Padre, no les tengas en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Y la mayoría de la gente no sabe lo que hace. Y muchas veces tenemos gente entre nosotros que, aún viniendo domingo tras domingo, domingo tras domingo, si no hay alguien que se sienta a su lado y les explica claramente el Evangelio, muchos no van a entender. Van a llenar su cabeza de conocimiento, pero necesitamos entender la esencia del Evangelio y predicar la esencia del Evangelio. ¿Por qué te salvó Dios? Si yo ahora hiciera la pregunta, no sé si me estoy yendo de tiempo, no, aún estamos un poco en tiempo. Si yo ahora hiciera la pregunta, ¿cuántos de los que estáis aquí sois salvos? ¿O estamos dudando? ¿Cuántos sois salvos o somos salvos? A ver, ¿por qué te salvaste? Sí, es verdad, por gracia, por misericordia, pero te voy a decir cuándo una persona es salva. Una persona es salva cuando reconoce su condición de estar perdido, cuando reconoce que es pecador. Y escucha, pecar, un sinónimo, ¿alguien me podría decir un sinónimo de pecado? Errar, fallar en hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. ¿Estás conmigo?
Eso es pecado. Pecado no es un palabra para condicionar nuestras vidas. Pecado significa que hemos fallado ante los ojos de Dios. Hemos errado en el blanco. Literalmente eso es lo que significa originalmente la palabra pecado. Es como el que tira la flecha hacia una diana y falla. Ha pecado. No ha cometido adulterio, no ha hecho nada, pero ha pecado. ¿Por qué? Porque la flecha no alcanzó la diana. Erró en el blanco. Y el ser humano lleva errando en el blanco desde que le dio la espalda a Dios en Edén. ¿Estás conmigo? Y de ahí la historia de la humanidad. Los poderosos abusando de los débiles. Hombres, mujeres abusando de niños. La codicia. El poder que tiene el dinero hoy, incluso en el corazón de muchos creyentes. ¿Estás conmigo? La forma en cómo usamos los recursos, las envidias, las familias rotas, los matrimonios rotos. ¿Pensáis que es normal que haya tanto divorcio? Lo digo con todo respeto a los que estáis divorciados. ¿Pensáis que es normal que haya tanto divorcio incluso dentro de la iglesia? No es normal. Es porque el ser humano sigue errando al blanco. Y por eso necesitamos que, como Ezequiel escribió, que alguien diga sí y se ponga delante de Dios a favor de la tierra. Amén. La palabra de Dios está llena de personas que se negaron a sí mismas a favor de otros. Una de estas personas fue la reina Esther. No sé cuántos habéis leído el libro de Esther. No voy a entrar, léelo luego, es interesante. Léete Nehemías, Esdras, Esther, léetelo seguido porque ahí se refunde un poco la historia, lo que pasó cuando la deportación. Bueno, la reina Esther era judía. Ella fue escogido por un rey perverso llamado Asuero para ser su reina. Y tenía un primo, la reina Esther, que se llamaba Mardoqueo. Realmente la historia gira más del libro de Esther gira más en torno a Mardoqueo que de la reina Esther. Y había un edicto para que un perverso llamado Amán había conseguido que firmara el emperador Asuero que en tal día, en tal fecha, todo el pueblo judío tenía que ser aniquilado. Pero lo que no sabía Asuero es que la reina, aquel que él había escogido como reina Esther, era judía. Y Mardoqueo le dijo: tienes que interceder delante de Asuero, Esther. Y Esther estaba en la mejor posición que podía tener una mujer en aquel entonces. Era la reina, tenía un montón de sirvientes, se había acomodado. Y la primera reacción de Esther fue: no, tú sabes que yo no me puedo presentar delante del rey Asuero si él no me ha llamado a su presencia. Y sabes que hay un escrito que dice que si alguien se presenta ante el rey Asuero y el rey no la recibe, aunque sea la reina, será condenado a muerte. Y Mardoqueo le dice a Esther, le dice: ¿quién sabe si toda tu historia Dios la ha preparado para este momento, para la salvación de los judíos? ¿Estás conmigo? No sé si me he explicado bien, creo que sí. Y Mardoqueo le dice: pero ten por seguro, Esther, que si tú no lo haces, Dios levantará a otra persona que lo hará en tu lugar. Pero al final, lo que Dios ha dicho que va a hacer con su pueblo se hará. Y Él va a preservar a su pueblo. Yo lo estoy parafraseando en la versión Juan Moisés, ¿no? Y la reina Esther dice: lo voy a hacer. Y si tengo que perecer, que perezca. Si tengo que morir, que muera. Y ese tipo de creyentes es el que Dios está buscando hoy.
Amén. Creyentes que estén dispuestos a dar su vida por la gente, por los demás, por los demás. Creyentes que saben que van a sufrir. No sé si sabes que la palabra testigo, no estoy hablando del TJ, testigo de Jehová, sino en Hechos 1:8, cuando Jesús dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, estaba diciendo, la palabra testigo, el original viene de martureo, el griego martureo, que de esa palabra viene mártir. Y Dios está buscando hoy, en España, en Europa y en el mundo, personas que estén dispuestas a ser mártires por su causa. Porque es muy fácil venir cada domingo, escuchar que Dios nos ama. Pastor, me duele una muela, ora por mí. No tengo trabajo, ora para que Dios me dé un trabajo. Y parece que ese es todo el Evangelio. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio es que el ser humano está perdido. Y si no tiene un encuentro con Cristo, el ser humano se perderá eternamente, alejado de Dios, en un lugar reservado para los que hacen maldad. ¿Estás conmigo? Entonces, pienso que esta palabra es para nosotros hoy, que es actual, que es tiempo de dejar de pensar solo en nosotros, como la reina Esther. Ahora me vas a pedir que yo vaya, hasta que fue convencida por Mardoqueo. Y yo oro en esta mañana que Dios nos convenza a la iglesia para entregarnos a favor de la gente. A favor de la gente. Que despierta, y yo te pido, Padre, que despiertes en nosotros un corazón abnegado hacia nosotros mismos y entregado para ti. Entregado a favor de la humanidad que no te conoce. Danos pasión, danos amor por la gente que no te conoce. Incomódanos cuando estemos viviendo solamente para nosotros. Y llévanos, Señor, oh Dios, a ser esos mártires, testigos de Cristo que estén dispuestos a sufrir hasta la muerte por llevar tu mensaje de salvación a quien no te conoce. Ayúdanos, por favor, Señor. Despiértanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿nos podemos identificar con la reina Esther? Esther llegó a ser reina para salvar a su pueblo de una crisis. José llegó a sufrir 13 años o no sé cuántos años en la cárcel en Egipto para luego llegar a ser el salvador de su pueblo. ¿Estás conmigo? Cuando vienen los hermanos de José, después de 13 años en tiempo de hambre, ellos tenían miedo y José les dice, todo esto lo ha permitido Dios para preservación de vida. Dios te salvó a ti y me salvó a mí para que tú fueras un preservador de vida a otras personas. No para venir aquí, no podemos, hermanos, quiero decirlo con todo respeto, las formas religiosas no pueden apagar la esencia del Evangelio. Me explico. Dios no nos salvó para cultos religiosos. Dios no nos salvó para venir cada domingo aquí y tener nuestro tiempo ya establecido de alabanza, de adoración y luego volvernos a los quehaceres de todos los días. Dios nos salvó primero para romper el pecado, el dominio del pecado que había en nuestras vidas y ser luego testigos para que otros también sean libres del azote del pecado, para salvar a una humanidad que si no es por Cristo no tiene futuro. Esto lo tenemos que entender, hermanos. Nos podemos identificar con la reina Esther. Ella fue reina, pero tú y yo también somos reyes. Tú y yo, la palabra de Dios dice que ha hecho de nosotros, que no éramos un pueblo, ha hecho un pueblo, un linaje escogido, un real sacerdocio. Tú y yo, todo cristiano es un misionero. Todo cristiano ha sido llamado a ser un intercesor entre Dios y la tierra, entre Dios y la humanidad.
Todo cristiano ha sido llamado a ser un evangelizador. Todo cristiano y cristiana y cristiane. Todo cristiano. ¿Estás conmigo? Pedro dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nuestra misión, anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Pedro dice, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, no para que vengamos domingo tras domingo, que está bien venir aquí a alabar y adorar a nuestro Señor, pero esto no es el propósito del por qué Dios nos llamó. Esto lo vamos a hacer por toda la eternidad. Le vamos a ver, le vamos a admirar, le vamos a adorar, vamos a correr con Él, vamos a jugar con Él, vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios por la eternidad. Pero hoy el propósito del por qué Dios a ti te salvó y a mí me salvó es para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos llevó a su luz. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios nos llamó no solo para salvar nuestra alma. Dios nos llamó con un propósito, anunciar al mundo que el reino de los cielos se ha aproximado a la humanidad. Dios nos llamó para anunciar las virtudes de Cristo. Dios nos llamó para llevar un mensaje de las buenas nuevas al mundo. ¿Y sabe lo que va a hacer a través de este mensaje? Juan lo dice, a través de ese mensaje, con la ayuda del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo va a ser convencido el ser humano de pecado si no hay quien denuncia ese pecado? ¿Estás conmigo? ¿Os denuncio algunos pecados o lo sabéis? El adulterio es pecado. Alguien lo tiene que anunciar. Y el adúltero tiene que arrepentirse para poder alcanzar la salvación. Porque yo puedo conocer del pecado, pero si no renuncio al pecado no alcanzaré la salvación. Aunque Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, si yo no renuncio a mi pecado no alcanzaré la salvación. ¿Estás conmigo? Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. La mentira es pecado, el robo es pecado, el abuso es pecado, el insulto es pecado, el llamar, Jesús dijo, llamar necio o tonto a tu hermano es pecado. O sea, hagamos un autoexamen a través de la palabra para ver dónde estamos, no para condenarnos, pues soy miserable, soy un vil, sino para decir, es verdad, Señor, he mentido. Pero tu palabra dice, no mentirás. Ayúdame a no caer más en mentira. Rompe el poder de la mentira en mi vida. En el nombre de Jesucristo, quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario, quien venció el pecado en la cruz del Calvario. Ayúdame para que yo sea un vencedor, porque con Cristo soy más que vencedor. Amén. La versión de la palabra en Juan 16:8 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado, dónde hay un camino, dónde está el camino hacia la salvación y dónde hay una condena. Las tres cosas: pecado, justicia y juicio. La versión de la palabra la resume así: convencerá, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado. ¿Y cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? A través de personas que lo anuncien. ¿Amén? Y habrá personas que dirán, como le pasó al apóstol Pablo, estás loco, y se fueron, pero otros creyeron. Otros creyeron. Luchemos por la mies que es del Padre. Luchemos por la mies que es del Señor. Escucha, el taller del viernes es una denuncia de pecado. Es una forma de hacer ver
al mundo lo que está mal. Abusar de un niño es pecado. Vamos a denunciarlo a través de un taller. Y nosotros vamos a aprender para enseñar a otros a entender qué es errar al blanco, qué es pecado. Tú, con la ayuda del Espíritu Santo, te vas a volver en alguien que Dios va a usar para convencer al mundo de pecado. Cuando tu compañero diga, apunta, hemos hecho 2 horas extras, pero apunta 4, tú le podrás decir, eso está mal, eso no es correcto, estás robando a tu empresa. Y solo es posible si nos posicionamos delante de Dios, confesándole a Dios el pecado de la humanidad, pero pidiéndole a Dios misericordia y gracia para con la humanidad. Y escucha, tú no estás aquí por casualidad, da igual de dónde hayas venido, de Venezuela, de Colombia, de España, de Ecuador, de Nigeria, de Guinea. Hay más países aquí representados. Da igual, Dios te salvó con un propósito. Dios te salvó con un propósito. Y el propósito no era solamente darte vida eterna, no era solamente salvar tu alma, sino que tú te posicionaras delante de Dios a favor de la tierra, clamando y rogando por la tierra, porque la tierra necesita oír la salvación de Dios. La religión evangélica no salva, quien salva es Cristo. Ni ninguna religión. Y a mí lo que me encanta, y concluyo, podría estar aquí media hora más, pero estoy más cansado que cansado. Lo que me encanta es que se han levantado muchísimas religiones que tienen apariencia de bien. Apariencia de bien. Pero no hay ningún mensaje como el que anunciamos a través de las Escrituras. Que Dios, viendo la maldad y la situación del ser humano y hacia dónde caminaba el ser humano, tuvo compasión del ser humano. Y su compasión le llevó a hacerse ser humano. Le llevó a hacerse como uno de nosotros. Para vivir, para hablar, para reír, para festejar, para caminar como uno de nosotros. Se empatizó de tal manera que Dios se hizo carne para que a través de sí mismo y de su propio sacrificio el ser humano pudiera volver a casa de papá. Esta es la esencia del Evangelio y no hay otro Evangelio. El apóstol Juan escribió y dijo que el espíritu hace 2000 años, que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. Que todo aquel que anunciare que Jesús no vino en carne es del anticristo. Por eso no basta con creer en Dios, tenemos que creer en aquel que Dios envió para salvarnos. Y no basta con creer en aquel que Dios envió para salvarnos, tenemos que tomar la determinación de vivir como Él nos enseñó a vivir. Al principio de la reunión hemos leído, ¿os acordáis? Juan capítulo 3, que nos habla del nacer de nuevo. Y que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje que la gente necesita hoy es el mensaje de Jesús. ¿Y a quién tiene Dios para aclarar a la gente y hacerle entender las Escrituras? Te tiene a ti, no me tiene a mí. A mí sí, para los que me rodean. ¿Amén?
No sé si me explico, la gente cercana a mí. Pero te tiene a ti. Te tiene a ti. Y yo quiero decirte, hermanos, que la clave, concluyo con esto, la clave está en que tú primero tienes que entender el mensaje, vivir el mensaje para enseñar el mensaje. No podemos enseñar lo que no vivimos. No podemos enseñar lo que no entendemos. Porque puede ser que si lo entendemos mal, estemos enseñando mal a la gente que esté a nuestro alrededor. Amén. Amén. Vamos a terminar tomando juntos la Santa Cena. Y yo quiero invitaros a que leamos juntos Isaías 53. Si lo encuentro, porque me pongo nervioso aquí arriba y no se me abre la Biblia. Voy a pedir, siempre pido voluntarios, voy a pedir voluntarios, no sé si a pedir también a los sugieres que pasen, porque muy amablemente me han recordado los sugieres de que si los voluntarios pasan a repartir el pan y el vino, que se pongan guantes. ¿Por qué? Porque el COVID aún está. Vamos a ser prevenidos. Toda precaución es poca. ¿Amén? Muchas gracias. Nos ponemos en pie. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hablando del Mesías, hablando de Cristo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y luego a la iglesia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego explica que se hizo hombre y estando en la condición de hombre se hizo siervo y murió, pero Dios lo resucitó y le ha dado un nombre que sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Padre, hay muchas cosas que no entendemos, a veces de los misterios, de los cielos, de los ángeles, pero una cosa está clara, es que el ser humano te necesita. El ser humano necesita ser salvo. Y yo quiero darte las gracias porque está claramente escrito que para que yo pudiera ser salvo, tú enviaste a tu Hijo Jesús. Yo quiero darte las gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Jesús, gracias por haber tomado tu lugar, haber sufrido la ira de Dios en la cruz del Calvario para que yo fuera libre y salvo de esa ira. Por haber destruido el poder del pecado en la cruz del Calvario y por haber destruido el poder del engaño de Satanás en la cruz del Calvario. Por haber derramado tu sangre en la cruz que ahora me cubre delante del Padre y hace que yo pueda acercarme al Padre, cubierto por la sangre de Cristo y aceptado por el Padre gracias a tu sacrificio. Porque ahora yo puedo acercarme y orar al Padre y tener relación con el Padre gracias a tu sacrificio. Yo quiero rogarte, Padre, que nos ayudes a entender no solamente el plan de salvación, sino todo aquello que tú has preparado para nosotros, que podamos caminar, Señor, en tus caminos, de acuerdo a cómo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien en esta mañana aún no ha llegado a entender claramente la salvación de Dios, yo quiero rogarte, precioso Espíritu Santo, que traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio al corazón de esa persona, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, vamos a tomar juntos el pan y el vino, recordando y conmemorando que un día, Jesús, tú tomaste forma humana y dices tu vida por nosotros, tu cuerpo fue clavado y tu sangre fue derramada, y lo hacemos en memoria de ti. Muchas gracias por permitirnos recordar que un día tú diste tu vida por cada ser humano que vive en este planeta. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a pasar, no sé si pasar y lo vais cogiendo. El apóstol Pablo escribió que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y cada vez que comemos el pan y cada vez que bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Amén.